11 minutos pasan de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Momento para hablar un poquito de literatura, para reflexionar, ¿por qué no? Para charlar y para analizar. Viene desde Buenos Aires y está con nosotros Gustavo Rojana, quien es autor del libro El agua, Palestina hoy. Es más, Gustavo, a quien agradezco la presencia aquí en el canal, bienvenido. Llegó ayer de Buenos Aires. Ayer. ¿Sí? ¿Festejaste el Día de la Madre y viniste? Exacto. Perfecto. Va a estar presentando esta tarde en el Salón Figueredo, en el Zoom Juan Figueredo de la Facultad de Ciencias Exactas, acá en el centro, El agua, Palestina hoy, este libro que justamente es una síntesis de las investigaciones que realizó como ciudadano sobre los temas más acuciantes de Palestina, entre los que se encuentra el recurso del agua tan deseado por el ser humano. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bienvenido ante todo. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar con una realidad que viene viviendo el pueblo palestino desde hace muchísimos años. Cuando el Estado de Israel ocupa los territorios palestinos, lo hace de una manera terrible para con la población civil. Cuando construye el muro, lo hace robándole las tierras más fértiles a los palestinos y los recursos acuíferos más importantes. ¿Quién hace esta tarea en nombre del Estado de Israel? Una empresa estatal israelí que se llama Mekorot. Mekorot es la empresa de aguas estatal israelí que administra el agua en Israel y en Palestina. Los palestinos no tienen libre acceso al agua. Esto fue una serie de... Injusto por donde se lo mire. Totalmente injusto porque, un ejemplo, una vez construido el muro por parte del Estado de Israel, si un palestino dentro de su propio territorio quería construir un nuevo pozo, una nueva perforación para su ganado o para su agricultura, no lo podía ni lo puede hacer hoy en día. Tiene que pedirle autorización al Estado de Israel a través del ejército israelí. Esa autorización, cuando la solicita un ciudadano palestino dentro de su propio territorio, dentro de su propio campo de cultivo, esa autorización no llega nunca. Entonces, construye el pozo, realiza la perforación, se entera el Estado de Israel, envía el ejército israelí y le destruye la perforación por no tener autorización por parte del Estado de Israel. También podemos pensar lo que ocurrió en Gaza. Gaza es una de las zonas del planeta más densamente pobladas. Los pozos que existen en Gaza están sobreexplotados. ¿Qué quiere decir? Según la Organización Mundial de la Salud, esos pozos no son aptos para el consumo humano. Ingresan por tuberías desde Israel hacia Gaza y lo que hemos visto en estos últimos 2 años, esas tuberías y el suministro de agua para los palestinos de Gaza fueron cortados, fueron cerrados. La Organización Mundial de la Salud dice que, por ejemplo, un ser humano debería necesitar por día 50 litros de agua. En Gaza apenas llegaban a 5 litros de agua por día, por persona, para higiene, para cocinar, para consumo, para lo que nosotros consideramos y necesitamos como cualquier persona. ¿Por qué Palestina no puede tener su recurso de agua más allá de que vayan los israelíes y le destruyan los pozos? ¿No pueden tener, qué sé yo, el recurso propio de generar? Es que ellos tienen el recurso propio, pero no le dejan. No lo dejan. Lo que hay que entender que desde 1967, después de la guerra de los 6 días... Nos vamos a la historia. Exacto. Israel se apropió de las alturas del Golán de Siria. Nunca las devolvió. Israel se apropió de las granjas de Sheba, al sur del Líbano, jamás las devolvió. Se apropió del Sinaí, que lo devolvió en 1982, luego que Israel firmó la paz con Egipto. Pero Palestina, todos los territorios palestinos, desde esa fecha siguen ocupados. ¿Qué quiere decir seguir ocupados? No tener libre acceso al agua, que te construyan el muro, que existan presos palestinos en cárceles israelíes, sin juicio previo, solamente a través de detenciones administrativas. Es decir, los palestinos viven bajo ocupación
La libertad de movimiento no existe dentro de los territorios palestinos ocupados. ¿Por qué no se pone en mesa de debate el recurso del agua, como por ejemplo ahora que hubo un acuerdo de paz entre Israel y Palestina con Donald Trump al frente? ¿Por qué, o desde esa época que usted habla de historia, no se pone en la mesa de negociación el agua? ¿O fracasaron las negociaciones? Fracasaron las negociaciones y el agua, en estos últimos 2 años, lo que hemos visto que ocurrió en Gaza fue un elemento de presión para con la población civil. Bien. No debemos olvidarnos que más de 68.000 palestinos fueron asesinados por bombardeos constantes del ejército israelí sobre la población civil palestina. Más de 170.000 palestinos fueron heridos. 257 colegas tuyos fueron asesinados. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel no quería que a través de los medios de información, de periodistas, se conociera la realidad de lo que estaba ocurriendo dentro de la Franja de Gaza. Hospitales, mezquitas, colegios, todo eso fue destruido. Más del 70% de la construcción de viviendas y de edificios en Gaza fueron destruidos. Se dice que hay más de 50 millones de toneladas de escombros y que se tardaría no menos de 25 años en poder removerlas. Imagínate todo lo que podemos llegar a encontrar ahí. Es una barbarie. Yo te decía que hay 68.000 palestinos asesinados. El 20% de esos palestinos fueron asesinados dentro de sus viviendas. 20.000 niños asesinados. 20.000 mujeres asesinadas. Y aún no se sabe exactamente cuántos están bajo los escombros. Vamos a hablar un poquito de vos, Gustavo. Tenemos el flyer para mostrar, por favor, señor director, del libro que va a estar presentando. ¿Este es la tapa del libro? Es similar. Es similar, perfecto. Hoy va a ser esto a partir de las 19 horas en el Zoom Juan Figueredo. ¿Es libre para todo público? Libre, sí, sí. Ok, para estudiantes y profesores allí de la Facultad de Ciencias Exactas en Colón 2368. En Humanidades, en Humanidades, dije mal, Colón 2368, hoy a las 7 de la tarde. Gracias. Vamos a hablar un poquito de vos, porque este es el tercer libro publicado. ¿Tenés 4? 4 libros. Y 4 que hablan de la situación en Palestina con Israel, ¿verdad? Sí, el primero habla de la situación que ocurre cuando se construye el muro. Sí. El Estado de Israel construye el muro con la excusa de defensa, cuando en realidad lo que hace es ingresar de manera caprichosa dentro de los territorios palestinos ocupados, robándole las tierras más fértiles y los recursos acuíferos más importantes. Sí. El segundo libro habla sobre la problemática del agua. El tercer libro sobre los refugiados, porque en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, 800.000 palestinos fueron expulsados de sus viviendas. ¿Por qué? Porque en 1948, el 15 de mayo, se crea el Estado de Israel. Los palestinos lo conocemos como la Nakba, la catástrofe en árabe, a través de una resolución, la 181 de las Naciones Unidas, donde dice que el 53% de Palestina iba a ser el nuevo Estado de Israel y el 47% le iba a quedar a los palestinos. De ese 47%, hoy los palestinos tienen dominio del 22%. Nunca se reconoció el Estado de Israel, el Estado de Palestina, sí el de Israel. Y el cuarto libro, que también en base a las investigaciones y todo lo que viene sufriendo el pueblo palestino, habla sobre el acuífero guaraní. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá, justo por donde estamos nosotros? Y no existe sobre el acuífero guaraní legislación que deberíamos tener entre los países que
tienen esta bendición de poseer el tercer acuífero más importante del planeta. mundo, sí. Se dice que el acuífero guaraní podría proveer de agua a toda la humanidad durante 200 años. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Entonces, haciendo una comparación del sufrimiento que tienen los palestinos con el agua, no debemos olvidarnos que Mekorot, la empresa de aguas estatal israelí que le roba el agua a los palestinos en Palestina, está interesada en la República Argentina desde hace muchísimos años. Ojo al piojo con eso, ¿no? El primer interés lo demostró en la provincia de Buenos Aires cuando el gobernador Scioli intentó traerla para administrar el agua en la provincia de Buenos Aires. Pero lamentablemente, con el gobierno anterior, a través del ministro Guado de Pedro, ayudó a que Mekorot firmara con 14 provincias de la República Argentina convenios de cooperación, cuando en realidad lo único que le interesa a Mekorot no es cooperar, sino ha puesto sus ojos en nuestros recursos. ¿Desde cuándo te interesa tanto la realidad de Palestina? Mi abuelo emigró de Palestina en 1915, cuando Palestina era territorio dirigido por el Imperio Otomano. Los palestinos jóvenes, como mi abuelo, iban al campo de batalla y la única posibilidad que tenían de salvar sus vidas era emigrando. Bueno, eso fue lo que me motivó a conocer cada vez más, a conocer a mi familia, ir todos los años. Sí, voy todos los años, voy a Palestina, tengo mucha familia que vive dentro de los territorios palestinos ocupados y mucha familia que todavía vive dentro de lo que es Israel, el mismo lugar donde nació mi abuelo. ¿Crees en este tratado de paz, en este acuerdo de paz? No. ¿Por qué? No creo porque hay muchos puntos, muchísimos puntos que no se han tratado. Luego de los acuerdos de Oslo, por ejemplo, un tema súper importante que no se trató es los refugiados palestinos. Hay una resolución, la 194, que se escribió por las Naciones Unidas en noviembre de 1948, que habla sobre esos 800.000 palestinos que te mencionaba y el derecho al retorno que ellos tienen. Jamás el Estado de Israel le permitió retornar a esos refugiados palestinos que se dividieron en otros países árabes y en otros países del planeta. Entonces, si no vamos a tener la consideración de los que son los verdaderos dueños de esas tierras, los que fueron expulsados, si no vamos a tener consideraciones sobre el agua, sobre el muro, si se va a seguir permitiendo asesinatos selectivos dentro de los líderes palestinos, la paz no va a poder existir. Porque lo mejor que le podría pasar al Estado de Israel es que el primer ministro Netanyahu cambie su posición, de decir, no quiero un Estado palestino, que diga, sí, necesitamos un Estado palestino junto al Estado de Israel, porque es lo mejor que nos puede pasar. Pero ¿qué tratado de paz puedes conseguir si tenés un tipo que todo el tiempo está diciendo, vamos a hacer desaparecer Palestina? O los vamos a expulsar a los palestinos de Gaza. También. O vamos a seguir impidiéndole la libertad de movimiento a los palestinos dentro de Cisjordania, dentro de los territorios palestinos ocupados. Gustavo, ¿qué le decís a las nuevas generaciones que le interesa la política internacional, que toman partido, sus ideologías también, a las nuevas generaciones que trabajan mucho con la tecnología? Te estoy hablando de las redes sociales TikTok, Instagram, aquellos que están comenzando a estudiar historia. ¿Qué les decís a esos estudiantes, a esos chicos que nos están mirando? Que traten de formarse, porque no se puede tomar decisiones sin tener conocimiento histórico y sin tener conocimiento de la realidad. Uno, para poder tomar decisiones en la vida, tiene que saber de lo que está hablando. Y para saber de lo que está hablando nos tenemos que formar. Tenemos que entender por qué las cosas que están ocurriendo hoy en día pasan de la manera que pasan. ¿Cuáles fueron las causas? Por eso es muy importante conocer la resolución 181, la 194, las 242 del Consejo de Seguridad. ¿Y por qué Israel sistemáticamente no cumple ninguna de estas resoluciones? Ninguna. Ni con los palestinos, ni con sus vecinos, ni, te podría decir, el Tribunal Russell para Palestina, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Roma. Hay una serie de resoluciones que no cumple.
contra la tortura, los derechos del niño, el derecho al agua, ninguna de ellas. ¿Ya has viajado este año? No, hace 2 años que no puedo viajar. Ajá. Espero poder hacerlo a lo mejor antes de fin de año o a principios del próximo. ¿Tenés ganas? Muchísimas. Y más con lo que está pasando. Muchísimas ganas. ¿No tenés miedo al peligro? No, creo que cuando uno hace las cosas con el corazón, cuando toma los cuidados que debe tomar, no. Y respecto a la posición del gobierno nacional, ¿qué opinión te merece? El gobierno nacional, por empezar, tenemos un embajador que es un rabino, es el asesor espiritual del presidente Milei. El presidente Milei es un declarado pro-israelí, donde ha tildado a Hamas, por ejemplo, de grupo terrorista, donde ha tildado a muchos palestinos como terroristas, cuando en realidad muchísimos palestinos lo que vienen haciendo a través de los años es resistir ante la opresión de uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Los palestinos de Gaza no tienen barcos de guerra, no tienen helicópteros artillados, no tienen F-16, no tienen tanques, nada. Y resistieron por tierra, aire y mar todo ese embate donde el 70% de todo ese armamento se lo provee el Estado de Estados Unidos. En la presentación de esta tarde, reiteramos, a las 7 de la tarde en Humanidades, ¿vas a interactuar con el público o es una disertación? Va a ser una disertación y después, bueno, un debate para escuchar y para tratar de responder todas las preguntas que consideren. ¿Qué número de veces acá en Misiones? ¿Qué número? ¿Qué número de veces? O sea, ¿hace cuánto venís? Creo que es la cuarta. La cuarta. Sí. ¿Y conoces el interior? Sí. Ah, sí, bueno, sí, perfecto, sí, listo. Pero igualmente no vas a tener tiempo a hacer nada porque ¿cuándo te volvés a Buenos Aires? Mañana al mediodía. Bueno, déjenlo un ratito más, amigo. ¿Quién te acompañó? Un amigo, Gustavo, que lo conozco de hace mucho tiempo, Bien. Cuando nos conocimos en Montevideo. ¿Sos de acá, Gustavo? Bien. ¿Se conocieron en Montevideo? Nos conocimos y ahí en forjaron Montevideo, amistad? exactamente. Bien. Sí. Gustavo es como tu guía acá. Mi guía, y tengo una amiga entrañable desde hace muchísimos años, Julia Perier. Ah, Julita, sí, la conocemos. Julia, no solo gran luchadora y sabe mucho de política internacional. Julia en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se la pasaba viajando, diputada del Parla Sur también. Exacto. Y Julia se ha codiado en su momento, sabe mucho de política exterior, con grandes personalidades que muchos la envidiaban, que querían tener la foto de ella, y ella sabe mucho de política exterior, aparte de lo que es el peronismo acá en la Argentina. Gracias, Gustavo. Gracias a Éxitos vos. esta Muy tarde. amable. No se olviden, 7 de la tarde en Humanidades, en el Zoom Juan Figueredo, aquí en Posadas.